La voz de los protagonistas. En Contextos. Ya está con nosotros Guillermo Anaya, aspirante del PAN a senador por Coahuila. Memo, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Buenos días, auditorio. Esta sección se llama Candidatos en Campaña. El compromiso es acercar las voces de los candidatos a los electores y que los electores luego normen su criterio y puedan definir quién es su candidato o cuál es la propuesta que más converge con sus propios objetivos e ideales. Memo, a ver, ¿qué hace diferente esta campaña de todas las anteriores que tú has tenido, que ya perdí la cuenta? ¿Cuántas son? Mira, he sido diputado local, federal, alcalde de esta gran ciudad de Torreón, senador de la República y diputado federal. Ajá. Bueno, pero esos son los cargos, pero has tenido otros procesos electorales. He tenido, además de esos procesos electorales, la campaña a gobernador del pasado proceso del 2017 y del 2011. Exacto. Bueno, seguramente ya hay mucha experiencia en lo que significan las campañas. ¿Qué hace diferente esta de todas estas anteriores? Totalmente diferente. Yo creo que todas las campañas son diferentes. Y Marcela, yo creo que como en la vida, en la política, hay una gran dosis de circunstancias que envuelve a una campaña política. El ambiente que los mexicanos o los coahuilenses o los laguneros tienen respecto a la vida cotidiana que hay día a día, si hay una buena economía, si hay una mala economía, si la seguridad está dándonos tranquilidad o hay una gran dosis de inseguridad. Todo depende del ambiente que se viva en la vida cotidiana de nuestras familias. Hoy lo que encuentro es un hartazgo brutal hacia la política, los partidos y los políticos, donde creo que lo que escuchaba hace un momento con Carlos Arredondo aquí en tu programa, el tema de la corrupción, es un sentimiento de agravio hacia los mexicanos y que tenemos que combatir. Yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos en México que no nos deja crecer, es el gran freno que tenemos a nuestro desarrollo. Y bueno, lo que he visto también en esta campaña es que hay un gran entusiasmo, una gran expectativa de cambio. Precisamente por ese hartazgo la gente, los ciudadanos quieren cambiar. Sí hay una gran decepción, pero también hay una gran esperanza. Siempre hay una gran esperanza de cambio, de poder hacer las cosas mejor, de que nos vaya mejor. Y después del proceso electoral del 2017 que acabamos de pasar, donde también estuvo en un vilo el poder anular la elección por todas las irregularidades que vivimos, que denunciamos, que comprobamos, que probamos ante las autoridades, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que le llaman el TRIFE, también me encuentro una gran decepción ante nuestras autoridades, porque luego me dicen, bueno, ¿y luego para qué sirve que votes si votamos y al final de cuentas se salen con las suyas? Y hay que estar pidiéndoles que tengamos esperanza, que tengamos fe, porque luego después lo que sucede es que estos gobiernos que tenemos hoy en día en Coahuila y en México, a lo que le apuestan es solo a su estructura electoral y a seguir en el paso del tiempo con lo mismo, tapándose las espaldas, cubriéndose las espaldas unos a los otros. Entonces sí, hay muchas diferencias de un proceso que apenas hace un año, menos de un año, acaba de concluir al de este. Oye, me llama la atención que pidas esperanza y fe cuando lo que tendremos que estar pidiendo es Estado de Derecho, ¿no? Además, que las instituciones electorales y el resto de las instituciones que convergen en torno a los procesos electorales hagan lo que les toca hacer, porque realmente de esperanza y fe, hombre. No me refiero a esperanza y fe que hagan lo que les corresponde. Por supuesto que tiene razón. Estado de Derecho, que es lo que no hemos tenido, división de poderes, que es lo que no hemos tenido en nuestro país, es lo mínimo que debiéramos estar exigiendo día a día. Y esperanza y fe me refiero a participar, a confiar, a que podemos con nuestra participación cambiar las cosas, que haya una mejor calidad de vida en el día a día de nuestras familias. ¿Qué responsabilidad del hartazgo le corresponde al PAN? Yo creo que una gran dosis a todos los partidos políticos, y también creo que hay una gran expectativa, hubo una gran expectativa de cambio cuando gobernamos. Sí, no teníamos mayoría en el Congreso, la tenía el PRI todavía. Siento que
muchos de los cambios que se pudieron haber generado cuando ganamos por primera vez la presidencia de la República con Fox, lo pudimos haber hecho y no rompimos totalmente el sistema corrupto que venía gobernando nuestro país durante 70 años, y la gran expectativa era de un cambio prácticamente radical, y el cambio que se prefirió por parte del presidente Fox en ese entonces fue un cambio gradual, que hubo muchísimos cambios, hubo una buena economía, no hubo crisis por primera vez en muchísimos años, había división de poderes. Sin embargo, creo que la expectativa era de un mayor cambio a nuestro sistema político podrido, corrupto, y no lo fue. Por eso creo que hoy hay ese hartazgo hacia todos los partidos políticos. ¿Cómo ves a Coahuila? ¿Y cómo lo ves, no nada más de tu óptica como candidato, sino luego de haber participado en la contienda para la gubernatura? Bueno, pues ya son algunos meses donde Miguel Riquelme está al frente del gobierno. ¿Cómo lo ves? Mira, insisto en el tema principal que tenemos como un freno a nuestro desarrollo en Coahuila y en México, porque también da siempre de qué hablar Coahuila cuando se habla de corrupción a nivel nacional. Ponen a Coahuila de ejemplo. Cuando se habla de despilfarro, de endeudamiento, de irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, a nivel nacional se habla de Coahuila. Yo veo hoy a Coahuila igual que hace 2 años, que hace 3 años, que hace 6 años. Es decir, una gran dosis de corrupción. Empezamos el primer mes de gobierno de Riquelme pidiendo alrededor de 1,000 millones de pesos. Todavía el secretario de Finanzas no quiere comparecer al Congreso. Hay una gran dosis de corrupción en todos los actos de gobierno. Y ahorita que escuchaba a Carlos Arredondo, a mí me da una gran lástima escuchar que no le pone un calificativo a el sistema y al presidente, al consejero presidente del sistema anticorrupción estatal. Por supuesto que tiene un gran cero, no ha hecho absolutamente nada. Los culpables de la megadeuda, es decir, los hermanos Moreira, no han respondido por sus actos irresponsables. El exgobernador Rubén Moreira por las empresas fantasmas que el propio auditor superior del estado dijo que había irregularidades por cerca de 500 millones de pesos. No hay absolutamente nada. Y sí mandan a proceso a un exalcalde de Sabinas, por cierto, de la oposición, por 3 millones de pesos. Entonces eso es totalmente incongruente. Es decir, el sistema estatal anticorrupción y la gran mayoría de los consejeros pues están ligados al PRI y a Rubén Moreira, que los ha puesto para taparse las espaldas unos a los otros. Entonces sigue siendo el mismo modelo de hacer política, levantarse muy temprano a las buscas, a ver dónde hay un acto de corrupción, a entregar despensas a la estructura electoral del PRI, pero no hay absolutamente ningún acto de gobierno para generar condiciones para que haya empleo. Y bueno, creo que esto es una de nuestras principales causas de un freno del desarrollo, es decir, la corrupción y la falta de una buena economía, de un buen empleo. Por supuesto, el tema de la seguridad. No ha habido ningún cambio en el esquema de seguridad en Coahuila, ninguna inversión importante en materia de inteligencia para tener seguridad, ninguna inversión importante en el gobierno del estado en materia de prevención del delito y de inteligencia. Entonces, se siente que Rubén Moreira no se ha ido de Coahuila. Uh-huh. Bueno, y vamos a tu plataforma y a las propuestas que tú tienes como candidato. ¿Qué es lo que te parece más importante, si el voto te favorece, llevar al Senado? La corrupción, el tema de la corrupción, este gran freno al desarrollo que tenemos en el tema de corrupción. Más tarde voy a estar con el Consejo Agropecuario de La Laguna. Es el tema de la corrupción, el cual no se deja también crecer al campo en el manejo de los programas hacia el campo, una gran dosis de corrupción. Fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción para después fortalecer los sistemas estatales de anticorrupción y dejar de simular. Hoy lo que vivimos los mexicanos, y por eso lo que hablábamos hace un momento del hartazgo hacia la participación en la política, es precisamente porque se ha vivido un esquema de simular. Y los gobiernos creen que los ciudadanos son tontos y se dejan engañar. Lo que sucede es que hoy estamos viviendo un
sistema simulado en Coahuila y en muchas partes de nuestro país. Hoy en México no tenemos un fiscal nacional anticorrupción, ni siquiera un fiscal general. Y esto es gravísimo, que el presidente y los senadores y diputados de Morena se hayan opuesto a que se nombrara un fiscal nacional anticorrupción realmente independiente y que se hayan empeñado en poner a un fiscal anticorrupción dependiente del presidente en turno. Y lo que tenemos que apostarle, y esto viene en nuestra plataforma, tanto de Ricardo Anaya como de los legisladores de Acción Nacional, es que el fiscal nacional anticorrupción sea independiente del PAN y de cualquier otro partido político, sea independiente de cualquier grupo de poder, sino que realmente tenga suficiente solvencia moral para perseguir los delitos que caen en actos de corrupción. Tener presupuesto, tener todas las herramientas suficientes para combatir la corrupción, darle mayor autonomía al auditor superior de la Federación y a todo el equipo que está trabajando con el auditor superior de la Federación para que en situ, en el momento, pueda uno estar viendo las auditorías a un estado, a un municipio de recursos federales, porque, por ejemplo, en Coahuila, de los 45 mil millones de pesos que tenemos anualmente de presupuesto, más del 85% proviene de la federación en aportaciones y participaciones. Y luego el auditor superior de la federación tarda más de 3 o 4 o hasta 5 años en auditar o en que sea público las auditorías y las observaciones de un año. Entonces, lo que tenemos que fortalecer es realmente el Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, para que combatamos realmente la corrupción y dejemos de simular. ¿Y quién elegiría al fiscal, Memo? Si va a estar ajeno las dos terceras partes del Senado de la República, pero que sea propuesto no por el presidente de la República. ¿Quién lo propondría? Lo puede proponer las organizaciones civiles, las universidades, no el presidente de la República. El presidente de la República, lo que pretende el PRI y Morena es que el presidente proponga una terna y de esa terna el Senado escoja a uno. Pues al que escoja, los 3 provienen de la misma casa, es decir, de las querencias del presidente de la República. Y lo que no queremos es que dependa del presidente de la República, sino que sea realmente autónomo a un partido o a los grupos de poder. Hay muchos mexicanos y mexicanas que realmente tienen solvencia política, solvencia moral, que es la que realmente se necesita para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, implementar la muerte civil. Esto es algo muy importante, que un funcionario, ya sea del municipio, del estado, de la federación, cuando sea acusado y comprobado el acto de corrupción, jamás en la historia pueda vivir, pueda trabajar en el gobierno, no solamente que se le castigue de que no puede trabajar 5 o 10 años. Y otra propuesta que voy a implementar es lo que yo llamaría la extinción de dominio para los actos de corrupción del servicio público. Hoy la extinción de dominio opera o mal opera, si ustedes quieren, pero finalmente está contemplada en el Código Penal que se les puede quitar los bienes en un proceso sumario muy rápido a el crimen organizado provenientes de recursos ilícitos y se le pasan a los gobiernos, ya sea a la federación o al estado, principalmente a la federación, y la federación puede disponer de esos bienes provenientes de recursos ilícitos del crimen organizado e implementarlos a temas de salud, de educación, como en aquel entonces en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se le incautó estos miles de millones de pesos a Shen Ligo, ¿cómo se llamaba el chino? Porque comercializaba anfetaminas, etcétera. Lo que se tiene que hacer es a los servidores públicos que se les acuse y se les compruebe actos de corrupción, que estos recursos provenientes de la corrupción se les incaute en un juicio sumario y estos bienes pasen a los estados, ya sea municipal, estatal o federal, para que realmente no solamente opere la muerte civil o los recursos que tengamos para hacer una acusación penal, sino que los recursos que se hayan robado de los impuestos de los mexicanos pasen de nueva cuenta al Estado. Es decir, si recuperaríamos parte de los 37 mil millones de pesos que se robaron
en las administraciones de los Moreira, pues entonces pasarían de nueva cuenta al Estado y pudiéramos pagar con ese recurso la deuda a los bancos que tendríamos y pudiéramos aminorar nuestra megadeuda que tenemos hoy para que hubiera medicamentos en los hospitales, para que hubiera infraestructura, para que hubiera becas para nuestros hijos. Bien, pues Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos encontrándonos. Es importante conocer las propuestas y que el público, a su vez, pues tenga estos parámetros de decisión. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Juan. Y gracias, auditorio de GREM. Muy buenos días. Gracias. Guillermo Anaya, aspirante del Partido de Acción Nacional a senador por Coahuila, estuvo con nosotros.